El siguiente problema trata sobre lo siguiente. Desde un depósito fluye agua en régimen de Bernoulli, es decir, se cumple que la presión en un punto 1 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado más la densidad del fluido por G por la altura en el punto 1 va a tener que ser igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad por V2 al cuadrado más ρ por G por H2. ¿Ok? Esta es una formulación general de la ecuación de Bernoulli. Esta es una formulación general, ¿ya? Estos dos puntos pueden ser, por ejemplo, estos dos puntos donde uno hace la igualación, puede ser entre los puntos 2 y 3, entre los puntos 2 y 4, entre los puntos 3 y 4, a 4. No olvidemos de que Bernoulli establece de que esta cantidad permanece constante. Eso es lo que establece Bernoulli. Ahora, ¿qué datos nos dan? Nos dicen que el depósito está abierto a una presión atmosférica. La altura del punto 1 es 12 metros con respecto a los puntos 3 y 4, es decir, acá nosotros tenemos nuestro nivel de referencia, ahí tenemos el 0. La sección transversal de la tubería en los puntos 2 y 3 es 300 centímetros cuadrados y en la parte 4 es 100 centímetros cuadrados. Y por último nos entrega esta pista que es crucial, que dice, considere que la sección transversal en el punto 1 es mucho mayor que los puntos 2, 3 y 4. ¿Por qué es importante esta información? Aplicando caudal, aplicando caudal, aplicando caudal, nosotros tenemos que Q1 va a ser igual a Q2, esto va a tener que ser igual a Q3 y esto igual a Q4. No se olviden de que el caudal se conserva. Ahora, tomemos el caso en que Q1 va a ser igual a Q4. De esta manera, yo tengo que el área 1 por la velocidad de 1 va a tener que ser igual al área 2 por la velocidad de 2. Y la velocidad V1 es igual al área 2 por la velocidad V2 dividido por el área 1. Sin embargo, como me dicen que el área 1 es mucho mayor que el área 2, entonces la velocidad V sub 1 es prácticamente 0 metros partido por segundo. Es decir, podemos asumir de que el fluido parte del reposo en el punto 1. Como el fluido parte del reposo en el punto 1, entonces vamos a tener que la presión en el punto 1 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado más ρ por g por la altura 1 va a tener que ser igual a la presión en el punto 4 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 4 al cuadrado más ρ por g por la altura del punto 4. Si observamos la figura, anteriormente nosotros tenemos que el punto 4, el 3 y el 2 están en el nivel de referencia, por lo tanto, este término se anula. Como ya encontramos anteriormente, encontramos de que este término, la velocidad en 1 también se anula porque el fluido parte desde el reposo prácticamente. Entonces, ¿qué más nos queda? Un detalle importante también es que el depósito está abierto a la atmósfera. Eso quiere decir que el depósito, el punto P sub 1 y P sub 4, está actuando la presión atmosférica. Por lo tanto,
P sub 1 es igual a P sub 2, dado que está, y eso es igual a la presión atmosférica. Entonces estos términos también se cancelan. Finalmente me queda que la densidad por la aceleración de gravedad por la altura en el punto 1 va a tener que ser igual a un medio de la densidad por la velocidad en el punto 4 al cuadrado. Se cancela la densidad y me va a quedar entonces que 2g por la altura del punto 1 va a ser igual a la velocidad en el punto 4 al cuadrado. Y ahora solamente nos queda por reemplazar los valores. La altura en el punto 1 es igual a 12 metros. La gravedad podemos considerarla como 10 metros partido por segundo al cuadrado. Y esto me va a quedar 2 por 10 por 12. A esto le extraemos la raíz cuadrada y con eso tenemos la velocidad en el punto 4. Finalmente, este resultado me da un valor de 15,44 metros partido por segundo y de esta forma queda respondido el primer inciso. Inciso A. Para el inciso B, nosotros tenemos de que nos piden el caudal en el punto 3, pero nosotros sabemos que el caudal permanece constante, dado que se tiene que respetar la ecuación de continuidad. Por lo tanto, el caudal en el punto res va a ser igual a el área en el punto 4 por la velocidad en el punto 4 que encontramos en el inciso A, y esto nos va a quedar entonces 100 centímetros al cuadrado, y aquí hay que tener mucho cuidado porque ese centímetro, ese prefijo centi, está al cuadrado. Entonces eso me queda 10 elevado a menos 4 metros por la velocidad en el punto 4, y eso me queda finalmente entonces metro cúbico partido por segundo, y el resultado final tiene un valor de 0,1544 metro cúbico partido por segundo. Ese es el caudal del punto 3, pero este también es el caudal en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4. ¿Ya? No se olviden, la velocidad en el punto 1 es prácticamente cero, se puede despreciar, pero si la calculamos nos encontramos que es una cantidad muy chica, aunque para eso necesitaríamos el diámetro o el área del estanque en el punto 1. Para, para el inciso C, nos piden que calculemos la presión en la altura del punto 2, de modo tal que la presión en el punto 2 sea igual a 1,2 atm. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos de que la presión en el punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad del fluido en el punto 2 al cuadrado más ρ por g por la altura del punto 2, que es nuestra incógnita, ¿cierto? Va a tener que ser igual a la presión en el punto 4 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 4 al cuadrado más ρ por g por la altura 4. Observen de que en todo momento yo repito la receta de cocina y vuelvo a aplicar las condiciones iniciales. Sabemos acá que la altura en H4 es 0, sabemos que esto es 1,2
veces la presión atmosférica. Acá tenemos que esto es un medio de ρ por la velocidad en el punto 2 al cuadrado, más ρ por g por la altura 2. Esto es igual a P sub 0 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 4 al cuadrado. Ahora, una incógnita que no aparece acá es la velocidad en el punto 2. Sin embargo, ya conocemos el caudal, por lo tanto, el caudal en el punto 2 va a ser igual al caudal en el punto 3. Esto me va a quedar el área 2 por la velocidad 2 va a ser igual al caudal en el punto 3. Y de aquí entonces tenemos que la velocidad en el punto 2 es simplemente el caudal que habíamos encontrado previamente dividido por el área 2. Al reemplazar los valores, entonces teníamos de que esto es 0,1544 metro cúbico partido por segundo y estos son 300 centímetros al cuadrado, pero son 300 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Y haciendo la división, nos queda que la velocidad del fluido en el punto 2 va a ser igual a 5,14 metros partido por segundo. Y con este valor, al encontrar este valor, ya estamos en condiciones de poder encontrar cuánto vale la altura. Entonces, tenemos que 1,2 P sub 0 más un medio de ρ por d sub 2 al cuadrado más ρ por g por h2 va a ser igual a p sub 0 más un medio de ρ por b sub 4 al cuadrado. Y ahora despejamos los términos semejantes. Este me va a quedar 1,2 p sub 0 menos p sub 0 me va a quedar igual a menos 0,2 p sub 0, puesto que este término que es positivo pasa para el otro lado negativo, más un medio de la densidad del fluido por b sub 4 al cuadrado menos b sub 2 al cuadrado. Y eso va a tener que ser igual a la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2. Finalmente, la altura del punto 2 va a ser igual a menos 0,2 por P sub 0, que es la densidad del, o sea, que es la presión atmosférica, y eso vale 1,013 por 10 elevado a 5 pascales, más 0,5 por la densidad del fluido, que en este caso es agua, por 1000, por la velocidad en el punto 4. Eso es 15,44 al cuadrado menos 5,14 al cuadrado. Cerramos acá y, y esto está dividido por la densidad, que es 1000, por la gravedad, que vale 10. Resolvemos primero el numerador y el numerador nos queda un resultado de 85.727 y eso va a estar dividido por 10.000. Finalmente, la altura va a tener un valor de 8,57 metros.